Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclusanciones VZLA de Venezuela. Ahí está, Conclusanciones VZLA. Esa es la etiqueta. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Como le decía yo, Estados Unidos anunció este lunes que se implementará una ampliación a las sanciones contra Venezuela. Hay quienes dicen que se trata de un bloqueo. Vamos a hablar de eso, pero más adelante. Ahora, el recrudecimiento de estas sanciones congela los activos del gobierno de Venezuela y las entidades en Estados Unidos. Además, prohíbe, por supuesto, las transacciones económicas con el Estado, a menos que la entidad esté específicamente exenta. Las exenciones incluyen asuntos oficiales del gobierno federal estadounidense y transacciones relacionadas con la provisión de ayuda humanitaria. Entonces, ¿cómo afectan estas sanciones al régimen de Maduro? ¿Qué es lo que podemos esperar en los próximos días? Vamos a entenderlo con más calma y más detalle, por supuesto. Para eso, nuestra Kay Guerrero desde el Centro Mundial de Noticias con los detalles en su reporte K. Kay, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, buenas noches. ¿Cuál es el alcance, para entenderlo, ¿no?, del decreto firmado por Trump contra el régimen de Maduro? Explícanos un poco más a detalle. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Mira, yo creo que lo primero que hay que decir es que aunque este es el golpe más duro que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado en contra del régimen de Nicolás Maduro, no se trata específicamente de un embargo. Lo que hizo la Casa Blanca este lunes es bloquear todos los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos y prohibir a empresas estadounidenses y a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con Venezuela. También se impide a partir de ahora la entrada a Estados Unidos de todas las personas allegadas y relacionadas con el régimen de Maduro. Pero en términos económicos, ¿qué significa esto? Sin duda sabemos que tendrá un impacto en la economía venezolana, que ya de por sí se encuentra terriblemente afectada por las políticas aplicadas por el gobierno chavista, madurista de los últimos 18 años. También sabemos que podría afectar a los venezolanos que quieren viajar al extranjero a la hora de querer comprar un boleto, por ejemplo, a una empresa estadounidense. Y también afectará a aquellos comerciantes que tengan negocios con multinacionales y que tengan que hacer transacciones en dólares. Ahora, según la Casa Blanca, esto es un ejercicio de presión para que el gobierno de Maduro, que aún sobrevive con los ingresos de la renta petrolera, desista y abandone el poder. Sin embargo, el canciller de Venezuela, Jorge Arraza, quien catalogó el decreto como terrorismo económico, dijo que esta medida no es suficiente para sacarlos de Miraflores. Escuchemos. Un magnate multimillonario, racista, supremacista, que además está en campaña electoral para la reelección. Hace falta mucho más que eso. Hace falta mucho más que un señor anacrónico que está perdido en los anales de la Guerra Fría, guerrerista, belicista, que está obsesionado con Venezuela, con ideas trasnochadas. Hace falta mucho más que un John Bolton desesperado por perder su empleo para poder vulnerar la dignidad y la capacidad de resistencia del pueblo de Venezuela. Fernando, más allá de ser un mensaje para Maduro y para su entorno, el decreto firmado por Trump es una advertencia a los países aliados, países como Rusia, China y Turquía. Hoy en Lima, en medio de la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, el asesor nacional de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, dijo que su gobierno está listo para tomar medidas contra todos aquellos que quieran hacer negocios con Maduro. Básicamente, una forma de resumir esto a un negocio, por ejemplo, es decir, ¿quieren hacer negocios con Venezuela o quieren hacer negocios con Estados Unidos? Y creo que para cualquier corporación internacional, ya sea con sede en Estados Unidos, Europa o donde sea que se encuentren, la mesa directiva y los accionistas deberían preguntarle a la gerencia si vale la pena arriesgarse por un pequeño ingreso del gobierno ilegítimo de Maduro, si vale la pena arriesgar sus negocios en Estados Unidos.
Con estas sanciones, Venezuela pasa a integrar el exclusivo grupo de los gobiernos autoritarios cuyos activos ya fueron congelados por Estados Unidos. Estamos hablando de Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba, pero al mismo tiempo se convierte en el primer país del hemisferio occidental sancionado de esta manera en los últimos 30 años por Estados Unidos. El caso más reciente es Panamá en 1988, durante la dictadura de Manuel Noriega. Fernando. Bueno, ok, pues vamos a hablar de esto con alguien que conoce bien el tema, por supuesto igual que tú, pero a ver cuál es la percepción también, ¿no? Porque tú lo decías, no es precisamente un embargo, quienes lo ven como un bloqueo, otros es una ampliación de sanciones. ¿Cómo lo perciben? ¿Cómo lo perciben los que están metidos en todo este embrollo? Por lo pronto, Kate, te saludo, buenas noches, gracias por tu reporte acá. Gracias, Fernando, buenas noches. Buenas noches, @KGuerreroCNN en Twitter, @KGuerreroCNN. Voy a hablarlo con mi invitado esta noche. Le doy la bienvenida a Ramón Muchacho, exalcalde del municipio de Chacao, en Venezuela, que está aquí conmigo en el estudio. Ramón, bienvenido. Fernando, muchas gracias. Gracias por estar aquí. A ver, primero explícame algo, ¿cómo lo ven ustedes, cómo lo interpretas tú? ¿Es una ampliación de sanciones? ¿Es un embargo? ¿Es un bloqueo? ¿Qué es? Sí. Bueno, no es, vamos a empezar por lo que no es, Fernando, no es un embargo. No es un embargo. Y bloqueo generalmente se refiere a embargo, ¿no? Si algún día los Estados Unidos imponen un embargo comercial a Venezuela, vamos a una situación similar a la que se vivió en Cuba por muchos años y continúa. Y es que ninguna empresa ni persona de los Estados Unidos va a poder vender bienes a Venezuela, ni comprar bienes de Venezuela. Entonces tú no podrías ver como hoy en día no solamente petróleo o gasolina, aunque esa sí está sujeta a otras medidas, por ejemplo, ron venezolano, chocolate venezolano que se encuentra aquí, eso desaparecería. Todavía las empresas pueden comprar, americanas pueden comprar y vender a las empresas privadas venezolanas, no hay restricciones de ese tipo. Entonces no hay un bloqueo comercial, no hay un embargo, es una dramatización de Maduro, de Delcy Rodríguez, de sus voceros, tratando de decir que ahora toda la crisis de Venezuela se debe a estas sanciones. No es así. Esto está dirigido a debilitar al régimen de Maduro y no afectar a la gente. Lo ha dicho Guaidó, lo han dicho los principales voceros. Yo aprovecho esta oportunidad, Fernando, para ratificarlo. Maduro se quiere victimizar y hacer creer que una crisis humanitaria que empezó hace años es producto de unas sanciones que se están imponiendo. Pero bueno, hoy. eso, Ramón, el que no sepa hoy que lo ha hecho siempre y en todos los ámbitos. No hay un problema de energía eléctrica, alguien más tuvo la culpa. Hay un problema económico, alguien más tuvo la culpa. Lo que sea, hay un enemigo externo que es el que los ha afectado. Eso no es nada. Ahora, sí hay estas sanciones, yo creo que estas nuevas sanciones tienen dos grandes objetivos, Fernando. Uno es proteger a Citgo. Yo creo que Trump le está dando un espaldarazo a Juan Guaidó en el sentido de que sería muy doloroso para Guaidó, sería un golpe político perder Citgo. Aunque el desastre de Citgo y de PDVSA no es culpa de Guaidó, pero perder a Citgo ahora que está bajo el control de Guaidó sería un golpe político, emocional muy duro. Trump está ayudando a que se preserve Citgo, a tratar de congelar ese activo allí y protegerlo de los acreedores. No está a salvo completamente, es de esperarse que Cristalex y otros vayan a las cortes, demanden, pero es un nuevo cortafuego, una protección sobre Citgo y sobre los activos. Yo creo que ese es uno de los objetivos que se busca. El otro, Fernando, aquí se le está mandando una señal, una alerta a empresas chinas, rusas, indias que están comprando petróleo venezolano y le están diciendo, todo el que haga negocios con el régimen de Maduro, todo el que lo ayude, todo el que se relacione con él, puede ser sancionado y pagar las consecuencias aquí en los Estados Unidos. Es decir, perder el acceso al mercado de los Estados Unidos por estar haciendo negocios con Maduro. Creo que esa alerta queda clara con estas nuevas sanciones y creo que varios la han recibido ya. Ahora, en este frente ya de por sí Estados Unidos o el gobierno de Trump tiene un enfrentamiento con China en temas arancelarios, es una guerra comercial la que tiene con China. Así es. Y tienes una guerra de poder con Rusia, en este caso con Vladimir Putin. ¿Qué tanto le preocupará realmente a China y a Rusia no enfrentar a Trump, que finalmente se ha convertido en un bully en ese sentido a nivel internacional? Mira, yo creo que el tema de Venezuela, China y Rusia ven a Venezuela como un peón en un juego muy complejo. Las prioridades de China no son Venezuela, las prioridades de China son la guerra económica, la guerra comercial en este momento, que está además profundizándose en estos momentos con el tema de la devaluación, etc. El tema de Rusia es otro. Entonces, Venezuela es un peón más, es una ficha más. Yo no veo ni a China ni a Rusia con ninguna motivación. Fernando, no lo han tenido, no tienen los alicientes, los incentivos para propiciar un cambio de régimen en Venezuela. Fíjate que ya que tú los mencionas, pues esto es un temazo. Bolton decía ayer les mandó un mensaje. ¿Qué dijo Bolton en su declaración de ayer? Dijo, vamos a salir de Maduro y el nuevo gobierno no le va a pagar las deudas a China y a Rusia porque no han ayudado a que se dé este cambio. Es decir, el mensaje es, vénganse de este lado, siéntense en esta reunión que hubo hoy en Lima, por ejemplo, con 50 países, donde no fueron ni China, ni Rusia, ni Turquía, porque no fue Maduro,
Es decir, vengan, siéntense aquí, sean parte del cambio, ayuden al cambio del régimen de Venezuela y sus deudas, sus intereses van a ser respetados. Pero si no lo hacen, es hora de esperarse, Ramón. Lo hablamos, creo que estabas tú aquí y cuando lo hablamos, que yo te dije, me parece absurdo. Primero, me parece absurdo. Y segundo, no creo que vayan a ir. No fueron. Pues claro que no van a ir, hombre. Porque ellos siguen apoyando, es lo que... Nadie debe pensar, Fernando, que Rusia o China han cambiado de opinión. Por eso. Rusia, China, Cuba, Turquía, Nicaragua, Bolivia, siguen apoyando al régimen de Maduro. No ha habido un cambio ahí. No, me queda claro, pero no sé aquí. Es que no sé en qué momento alguien pensó lo contrario, Ramón. Ese es el problema. Así es, porque hay gente que se dedica a tratar de leer entre líneas e interpretar cosas que no están. Hay que hablar con los hechos. Los rusos siguen prestando apoyo, incluso militar, a Maduro. Los chinos siguen prestando apoyo a Maduro y comprando petróleo a pesar de las sanciones. India, inclusive empresas indias están sacando, uno de los principales clientes de petróleo el mes pasado, después de todas estas sanciones sobre petróleo, son empresas indias, Fernando. Entonces, hay un montón de gente que está dispuesta a hacer negocio con Maduro, aunque estén muriendo venezolanos. Es decir, aunque la tiranía esté matando y estén muriendo niños en los hospitales, hay un montón de países que no están preocupados por ese cambio político, por ese cambio de régimen. Déjame hacer una pausa porque voy a mezclar aquí dos temas que a final de cuentas es el mismo, es Venezuela, pero tú hablaste del Grupo de Lima, ¿no? Y estamos viendo las acciones de Estados Unidos. Y por el lado del Grupo de Lima, honestamente, yo lo titulé, de hecho, el día de hoy como sanciones y bla, bla, bla. Porque es completamente incoherente, Ramón. Es completamente incoherente lo que pasa con el Grupo de Lima y lo que está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos solo no puede. Y los países latinoamericanos, que deberían ser los más interesados en tomar acción porque es un problema regional, Estados Unidos está aquí arriba. Realmente, si Estados Unidos no quisiera meterse, no se mete y punto, se acabó. Pero Colombia, Perú, todos los que están recibiendo a todos los refugiados venezolanos están en un bla, 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 donde no se arregla nada. Invitan a países que sabemos que no van a ir, pero los invitaron. Salen de la reunión y no tienen nada en concreto, repiten las mismas cosas. Entonces, yo quiero hablar de ese tema porque hay una desconexión completa, en donde además, no es que le hagan el juego a Estados Unidos, Ramón, es que no le dan respaldo a acciones como esta que toman los Estados Unidos. Hablemos de eso, ¿te parece? Claro, seguro, por supuesto. Sin mordernos la lengua, ¿eh? No. No, nada más para estar claros. Regreso con Ramón Muchacho, exalcalde del municipio de Chacao, en Venezuela, hablando de este tema. Ahora, más adelante no se vaya porque vamos a hablar de Puerto Rico también con el tema de Pedro Pierluisi. Fernando, esa frustración. Realidad detrás de los... Vuelta con Ramón Muchacho, exalcalde del municipio de Chacao, en Venezuela. Te decía yo sé que esto le molesta mucho a los cancilleres y a muchas personas, pero yo no tengo pelos en la lengua, tú lo sabes, siempre lo he dicho. Pero me parece un bla, 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 una pérdida de tiempo ya grave la que se está viendo. Se le pidió al Grupo de Lima en algún momento que hiciera acompañamiento, ¿tú te acuerdas, no? Sí. Que hiciera acompañamiento en decisiones en bloque. Estados Unidos hace esta ampliación de sanciones, como ya la has definido, y la respuesta del canciller peruano es: estamos al tanto de la decisión que tomó Estados Unidos y lo estamos pensando. Fernando, esa frustración que tú sientes, la sienten y la sentimos miles de venezolanos que nos estarán viendo en cualquier parte del mundo en este momento. Se están haciendo esa misma pregunta y esa misma reflexión. ¿Por qué tantas reuniones que terminan más o menos con lo mismo, donde lo único que queda claro es que la única decisión que pareciera tener consenso en todos esos grupos es... pacífica y elecciones. Que no puede haber nada que no sea pacífico. Es decir, el único mensaje consistente e unánime que sale de ahí es un mensaje que pareciera dirigido a Maduro, y es: nadie va a usar la fuerza contra ti. Pero, okay, entonces, pero a ver, eso es terrible. Pero a ver, espérame, vamos a ser pacifistas. Vamos a ser pacifistas. Ok, que no haya violencia, está bien, que no haya nada que no sea pacífico. Pero presiones económicas son pacíficas, no son violentas, ¿no? Entonces, ¿por qué el Grupo de Lima no se suma a esto? Así es, fíjate, tú lo que nos estás diciendo es: ok, ni siquiera estamos pidiendo vamos a usar la fuerza contra Maduro. Es que hay algunas medidas de presión que incluso están consiguiendo mucha resistencia en el Grupo de Lima. Bueno, no solamente el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto que representa a la Unión Europea, mucho peor. Europa está viendo los toros de la barrera, se ha negado a tomar acciones, salvo algunas sanciones específicas particulares sobre algunos individuos, y está a la espera viendo, apostando a una mesa de diálogo que tiene muy pocas posibilidades de tener éxito, Fernando, porque ¿cuáles son los argumentos que tiene el mundo para poner en esa mesa que hagan que Nicolás Maduro voluntariamente apruebe un mecanismo negociado mediante el cual él va a entregar el poder y se va a ir? ¿Cuál es la presión que tiene el mundo para eso?
Las sanciones, bueno, las únicas sanciones que pueden hacer daño y que pueden hacer peso, las está imponiendo el gobierno de los Estados Unidos. Pero incluso esas se van a acabar, Fernando. Pero vamos a llegar al momento en que se acaba el arsenal claro. de medidas. Ya las diplomáticas se acabaron, las sancionatorias se están acabando. ¿Qué viene después? Ramón, nos quedamos con Maduro, mientras que él pueda aguantar. ¿Cuánto puede aguantar Maduro? Maduro puede aguantar mientras se mueren millones de venezolanos más. Yo se lo dije a alguien aquí, ¿a quién fue? A María Corina, no me acuerdo, alguno de los invitados que he tenido. Le dije, ¿sabes qué me preocupa? Que yo creo que esto está pactado para llegar al ciclo electoral. Yo creo que está pactado. Ramón, yo creo que está pactado, porque la incoherencia de una declaración de Guaidó diciendo que va a continuar el diálogo en Barbados y Bolton diciendo que ya no es momento de diálogo sino de acción, es que es para estar locos. Es para estar locos. O sea, Bolton dice, ya no más diálogo, es momento de acción. Y Guaidó sale a decir, vamos a seguir con el diálogo. Y el Grupo de Lima sale a declarar lo mismo que ha declarado en las 400,000 reuniones que han tenido. Perdóname, pero están prolongando esto. Va a llegar a la elección. Ramón, va a llegar a la elección. ¿A cuál elección? A la presidencial. ¿Pero en qué condiciones? ¿Cuándo? No, o sea, ojo, yo no te estoy diciendo que va a llegar a las mejores condiciones. Lo que va es se va a llegar la fecha si siguen así. Lo que puede es acabarse este año y plantearse nuevos retos para la permanencia de Juan Guaidó como presidente interino en Venezuela. Viene una nueva dinámica el año que viene se vence la Asamblea Nacional. ¿Cuánto tiempo podemos los venezolanos aguantar esta situación y cuánto tiempo puede Juan Guaidó ser el presidente interino de los venezolanos? Esa es la gran pregunta. O sea, si la mesa de diálogo dura 4 años, por ejemplo, pero fíjate, 3 años, 2, ¿cuánto tiempo puede? ¿Por qué te quedaste callado? Es que, Ramón, te leí tanto ahorita. Cuando yo te dije, esto está pactado para llegar a las elecciones, yo vi tu cara. ¿Tienes la duda de que sea así? No, lo que creo, Fernando, es que hay muchos intereses para que esa mesa siga. Pero, es decir, exacto, le conviene a Maduro, gana tiempo, como lo dijo Bolton. Pero a Maduro le conviene. Pero ves la posibilidad. Bueno, que puede ocurrir, porque además pareciera que muchos de los que organizan esa mesa, incluyendo el Grupo Contacto y Europa, lo que necesitan es esos gobiernos necesitan algo que decirle al mundo cuando los increpan y le dicen, mire, en Venezuela están muriendo niños inocentes, se están yendo millones. ¿Qué están haciendo ustedes, los gobiernos del mundo? Estamos fomentando una salida pacífica en Venezuela. Bueno, pero ¿por cuánto tiempo? Todos la quisiéramos, Fernando, pero mira, lamentablemente una cosa es querer, otra cosa es poder. Este es un régimen asesino, criminal, que funciona con una lógica mafiosa y no con una lógica política, razón por la cual tiene que ser derrotado militarmente, y esto es muy duro de entender y de aceptar. Esto causa pánico en muchos venezolanos, yo lo sé. Para mí no, para ti tampoco, para Ledesma tampoco, para María Corina, para Diego Arria. O sea, hay quienes lo entienden. Así es, pero hay muchos que no, Fernando. Y hay mucha gente que siente pánico ante las posibles, potenciales, hipotéticas víctimas que dejaría el uso de la fuerza contra Maduro, a pesar de que nadie está hablando de una guerra, sino de una acción específica. Sí, claro. Pero hay gente que siente pánico hacia esas víctimas potenciales que no existen, sino, bueno, en proyección de la imaginación, pero no le duelen igualmente los miles y miles que han muerto ya y que mueren a diario en Venezuela. Esos parece que no duelen tanto porque no son resultado de una acción militar de fuerza contra Maduro, sino porque se mueren en un hospital por falta de medicina. Son cosas, oye, Fernando, es muy duro, es una tragedia, pero es el momento de actuar con mucha contundencia y pensar en 10, 20, 30 las generaciones que vienen. Hay que hacer lo que haya que hacer hoy para recuperar la libertad. Veremos atrás en unos años y diremos, valió la pena. Pues espero verte aquí otra vez. Gracias, Fernando. Claro, gracias a ti. Gracias. Me gusta mucho hablar con Ramón, muchachos, se lo tengo que decir porque no se pone freno. Dice las cosas en escenarios lógicos, ¿no? Y eso hay que aplaudirlo, Con el tema de Venezuela no es fácil. Gracias, Ramón. Gracias, Fernando. Ramón, muchacho, exalcalde del municipio de Chacao. Bien, voy a cambiar el tema ahora porque le había dicho, vamos a hablar de Puerto Rico.